Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de la comunidad IPS. Gracias a todos quienes se están conectando a nuestra transmisión. Hoy analizaremos un tema de vital importancia para todas las organizaciones, para todas las empresas. Hoy estamos con nuestro amigo Roberto López y analizaremos el tema ¿cuál es la importancia del sistema de gestión de seguridad de la información en las empresas? Así es que les doy la más cordial bienvenida a todos. Roberto, bienvenido. No sé si tienes algún dispositivo con el volumen alto que existe un retorno, Roberto. No, le bajé a la computadora nada más. Excelente, excelente. Muy bien, sigamos. Gracias y bienvenido, Roberto. Buenas noches, Clever. Sí, esta noche pues nos reúne el analizar lo que está ocurriendo a nivel del mundo cibernético con estos problemas de ataques, de hackers, etcétera, que resaltan un poquito y traen a la superficie pues la importancia de que en las empresas pequeñas, medianas y sobre todo grandes también tengan sus sistemas de seguridad de la información. eh, Más aún desde el punto de vista que lo vamos a analizar el día de hoy, de que ya en este año, en el mes de mayo, el 26 de mayo, se aprobó la ley de seguridad de la información, donde ya no solamente pues va a ser una tarea voluntaria, sino más bien ya mandatoria el que las empresas demuestren que están tomando acciones para proteger pues la información de las empresas y sobre todo la información de sus clientes. Importantísimo el dato que nos das, amigo. El 26 de mayo aprobada esta ley para seguridad de la información. Entonces creo que es muy bueno, amigos, que se queden en nuestro programa. Hemos preparado varias cosas para ustedes, hemos preparado varios materiales. Vamos a hacer un estudio de caso y vamos a revisar también qué nos dice la ley. Y sobre todo, en forma general, vamos a analizar qué es lo que podríamos hacer nosotros como empresarios, como trabajadores, para proteger nuestra información. Muy bien, Roberto, para entrar en materia, coméntanos cuál es la percepción desde tu experiencia, cuál es la percepción que existe aquí en el país y a nivel de Latinoamérica en cuanto a la seguridad de la información. ¿Se está aplicando medidas para prevenir el hackeo, el hurto de la información de las organizaciones? Bueno, lamentablemente en nuestro país y sobre todo, creo que no solamente en Ecuador, sino sobre todo en los países de América del Sur, América Latina, no existe, veamos un poquito otros sistemas, no existía hace años cultura en seguridad y salud en el trabajo. Ha sido gracias al esfuerzo de organizaciones como ustedes, y de alguna manera que pues, ya el Ministerio de Trabajo también ha tomado eh, conciencia de este asunto, pues de alguna manera ya la parte de seguridad y salud en el trabajo, de alguna manera se lo está gestionando en las empresas. Tú recordarás de aquí a hace de 5 o 10 años, pues no se hacía absolutamente nada, ¿no? O sea, ni siquiera presupuestaban absolutamente nada de dinero para la seguridad y salud ocupacional. Hoy en día, gracias a que ya se va creando cultura, se va analizando la importancia, incluso los costos que tiene la salud y la seguridad en las empresas por personas enfermas, por muertes, etcétera, es que ya las empresas se han concientizado y están de alguna manera ya iniciando y lo están haciendo ya una gestión en ese campo, ¿no? Pero, Más o pero menos que Roberto, ocurre. Roberto, justamente de lo que acabas de decir, pero creo que todas las empresas, empresarios, gobiernos pusieron más énfasis en el tema de seguridad y salud justamente por la pandemia. Porque anteriormente existía un poco de control, pero ahora por el tema de pandemia se fortaleció. ¿Será que también pasa lo mismo o pasará lo mismo? ¿Esperarán que vengan ataques a la seguridad de la información para tomar medidas en las organizaciones? Sí, en realidad no tenemos la cultura nosotros reactiva, ¿no? Ya por experiencia en muchas empresas que a las que nosotros asesoramos y donde hemos hecho implementaciones,
toman los dueños y los gerentes de las empresas mucha más conciencia cuando ya les ocurre. Entonces, no somos proactivos, sino que somos reactivos, ¿cierto? Ya me pasó esto, ya tuve un accidente en seguridad, entonces ya tengo que ahora sí tener un técnico, ya tengo que tener mis procesos, ya tengo que tener inspecciones, ya tengo que tener eh, medidas para evitar que me vuelva a ocurrir, pero ya es una mentalidad reactiva. Lamentablemente en ese caso. Lo mismo ocurre en la parte de sistemas, ¿no? Las empresas que yo conozco y que ya han implementado sistemas fuertes en seguridad de la información han sido en forma reactiva. Ya tuvieron eventos en donde ya hubo afectación a sus activos y recién ahí pues dicen, sí, tengo que contratar un técnico que sepa de esto, tengo que buscar asesoría, tengo que buscar auditorías, tengo que saber en qué estado está mi información. Entonces somos muy reactivos ante esto y lo mismo ocurre, como digo, en la parte de seguridad de la información. No existe cultura, como no existía cultura de seguridad y salud ocupacional, tampoco existe cultura en lo que es seguridad informática. ¿A qué me refiero con cultura? De que esto tiene que incluso salir como con conciencia y compromiso de la alta dirección. Nosotros vemos maestrías que dan obviamente para gerencia, a nivel de gerencias de las empresas, en donde hablamos de mucha información administrativa, financiera, de mercadeo, de talento humano, de recursos, etcétera. Pero creo que sería un punto importante cuando a nivel de maestría se forma gerentes de que también hablemos de seguridad informática, porque si el gerente no está consciente, si el dueño de la empresa no está consciente de las amenazas, de los riesgos de seguridad informática, no va a existir el apoyo y para implementar este tipo de sistemas, como otros, se necesita mucho compromiso y mucho apoyo de la alta dirección. Es una realidad, es una realidad. Si es que no existe el apoyo de la alta dirección, muy difícilmente se logra implementar estos sistemas que son muy importantes para las organizaciones. Es lamentable, pero es una realidad. Normalmente esperamos que nos pase algo para recién tomar medidas o para darle la importancia que se merece estas implementaciones de estos sistemas de seguridad. Como tú bien analizaste, el tema de seguridad y salud tardó muchos años y tuvo que venir la pandemia para que los empleadores, para que los trabajadores también utilicemos los equipos de protección personal, tanto así que ahora nadie sale sin la mascarilla, como un equipo de protección personal. Ahora se están invirtiendo miles de millones de dólares en la implementación de esos programas inmensos, gigantescos de vacunación, justamente para proteger a los trabajadores. Ahora, viendo al caso que este momento nos ocupa, cuando estamos hablando de sistemas de gestión de seguridad de la información, ¿qué tan importante es la información para mi negocio, para mi empresa? Roberto, de la experiencia que tú tienes implementando estos sistemas a nivel internacional, ¿cuál es la percepción que tienen ahora, este momento, los gerentes, los trabajadores sobre esta implementación, sobre la importancia que debe tener esta implementación? Sí, todavía, como decíamos, no le dan la importancia, no existe la conciencia. Pensamos, o sea, tenemos la cultura de que a mí no me ha de pasar, ¿no es cierto? A mí no me ha de pasar y como a mí no me ha de pasar, pues no tengo seguro del carro y lamentablemente no es que ocurre a la mayoría, pero el problema es que no sabemos cuándo serás tú el que te ocurra, ¿no? Entonces, se entiende que todas estas medidas son medidas preventivas y como en todo, más barato es la prevención que la corrección, ¿cierto? Ya cuando te pasa, puede existir, obviamente, un evento de esta naturaleza en la parte de sistemas, realmente pueden quebrar a una empresa. Pongamos una analogía que me ocurrió así, a mí hace unos 10 años, en una experiencia, en una anécdota, ¿no? Yo salía de una empresa asesorando a eso de las 5:30 de la tarde. Esto queda de la occidental hacia arriba. Salí yo, 5:45, se entraron ladrones. Y los ladrones se robaron todo lo que tenían los empleados, se robaron todas las computadoras y todo lo que pudieron. Con esta empresa íbamos a iniciar la implementación de lo que es ISO 9001-2008 en ese entonces. Y una buena práctica que se tenía desde ese entonces era recomendar que las empresas tengan un backup de la información. ¿Sí? Obviamente un backup de tus cuentas por cobrar, un backup de tus cuentas por pagar, un backup de tus clientes, de tus contactos, etcétera.
Lamentablemente en esta empresa no habían hecho absolutamente nada de eso, a pesar de que íbamos a iniciar la implementación de 9001, pero no lo tenían hecho. ¿Qué pasó con la empresa? Les robaron computadoras, en las computadoras les robaron obviamente los discos duros y con eso se fue la información. Esta empresa tardó 2 años en recuperar la información. Imagínate que tú te quedes sin saber a quién debo cobrarle, cuánto debo cobrarle, sin saber a quién debo pagar, cuánto debo pagar. La diferencia de esa analogía que te digo es que ahora ni siquiera tienen que ir a robarte a la oficina, sino que ahora simplemente te roban a través de tus mismos sistemas, ¿no? De tus mismas redes, de tu misma infraestructura. Entonces, es exactamente lo mismo, te pueden dejar sin información. Entonces, ante eso, tenemos que entender que esas amenazas existen y tenemos que entender que existen sistemas, así como por un lado están aquellos que quieren hacer software maliciosos, así como también por otro lado están aquellos que quieren hacer software útiles para las organizaciones, pero hay esa carrera y a veces incluso nos ganan los que quieren hacer software malicioso, que están dedicados del 100% de su tiempo a buscar vulnerabilidades. Y lamentablemente no hay un estándar en las empresas, ¿no? Unas empresas tienen más desarrollados sistemas de protección, otras tienen menos, otras no tienen nada. Entonces, esta gente que está dedicada a eso están buscando empresas y donde encuentren una ventanita, pues por ahí se meten, ¿no? Y si encontraron una ventana y se ingresaron ya a tu organización, pues ahí sí no sabemos de qué pueden ser capaces, ¿no? Entonces, la amenaza existe, la conciencia todavía no está muy asentada, pues como te digo, desde la cabeza de las empresas que no le damos importancia a esto de la seguridad de la información. La gente, los responsables de las áreas de sistema, pues ya con un poco más de conciencia de esto, a veces se les hace mucho más difícil conseguir el apoyo, pero creo que estas situaciones que están ocurriendo, pues ya como que traen a la luz y a la superficie esto y creo que es importante que se aproveche para que a través de estos casos que ya ocurren en otras empresas, pues veamos como experiencias de otros y las acojamos como propias para poder hacer aquellas acciones que permitan proteger también nuestra información. Cuando hablamos de este tipo de delitos, yo siempre traigo a colación el triángulo del delito. Siempre que existe este triángulo, va a existir un delito. Si nosotros evitamos una de estas partes del triángulo del delito, pues el delito no ocurre. ¿Cuáles son estas tres partes? La capacidad que tiene el delincuente, el tiempo que ellos tienen para estar chequeándonos, haciéndonos estudios, haciéndonos vigilancia, teniendo la capacidad de tener tecnología, los medios necesarios. Otra arista es la motivación que ellos tienen. Puede ser una motivación económica, ideológica, para causar el caos o para causar terror, ¿sí? Y la tercera es la oportunidad que nosotros como empresas o como empresarios les damos a los delincuentes. Las dos primeras aristas, que son la capacidad y la motivación, depende de ese grupo delincuencial, de los ciberdelincuentes en este caso. Pero eso tiene que ver únicamente con el 20%. Ellos tienen el 20%. Nosotros como empresarios tenemos el 80% para prevenir, para evitar darles esa oportunidad para que se nos roben la información, o para que la sustraigan, o para que las vendan, o en muchos de los casos para que pidan rescate por esa información. Muy bien, Roberto, no sé si tenías tú algo preparado ahí, pero antes quisiera, antes de que compartas, amigo, déjame, voy a saludar a todos quienes están conectados en nuestra transmisión. Así es que, mis queridos amigos, Milion Rivadeneira, gracias por estar conectado. Buenas noches, estimados amigos, saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Gracias, apreciado Milion Junior. Edgar Ramón Villalta, saludos cordiales desde Machala El Oro, Ecuador, bendiciones. Amigos, recuerden, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a nuestro amigo Roberto, pues con mucho gusto la hacen a través del Facebook. Recuerden ayudarnos compartiendo la información para que llegue a la mayor cantidad de personas. Muy bien, amigo, ¿ibas a compartir algo? Sí, vamos a analizar un reportaje que se hizo sobre este último
ataque que sufrió CNT, ¿no es cierto?, de ciberdelincuentes, mencionado por Juan Carlos Soria, que es el director nacional jurídico de CNT, donde obviamente él nos indica desde el punto de vista de ellos qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido el impacto, y después analizaremos un poquito más a fondo en realidad qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer, porque obviamente estas amenazas están a la carta. Y finalmente, pues analizaremos lo que la nueva ley de protección de datos de la información aprobada el 26 de mayo de este año nos dice, donde, como había dicho, ya tenemos un marco legal que cumplir las empresas y que es importante tomarlo en cuenta y que obviamente los gerentes, los dueños de las empresas también lo entiendan y puedan pues brindar el apoyo para que se pueda ejecutar los planes y demás acciones. Voy a compartir la pantalla. Sigue, por favor. Sigue. No se olviden, amigos, de compartir en sus redes sociales. Pilar Herrera, gracias por estar con nosotros. Patricio Quelal, Alejandra Hernández desde México, saludos. Queridos amigos, Edgar Ramón, Cristina Guamán, Pilar Herrera también. Hazle un poquito más grande, por favor, para que... Ahí estamos bien. Sí, a ver, pongámosle el sonido, a ver si es que se escucha. En el mundo de la tecnología, los denominados ataques al sistema informático de las empresas y de las personas es cada vez más frecuente. Generalmente tienen como propósito sabotear las operaciones o generar perjuicios económicos. Eso le pasó a CNT el pasado miércoles 14 de julio. Este tipo de ataque de alta sofisticación y han afectado a empresas y organizaciones multinacionales a nivel global. Y ninguna empresa está libre de ser víctima de estas amenazas. Los funcionarios de CNT tuvieron que apagar todos sus computadores y el sistema general para detener el ataque y denunciaron a Fiscalía, que ya inició las investigaciones de este hecho que constituye un delito en el Ecuador. Adicionalmente, informamos a los usuarios que sus servicios no serán suspendidos por falta de pago. Y les pedimos disculpas por sus inconvenientes presentados durante el tiempo que dure la solución. Los expertos informáticos sostienen que solo CNT debe conocer con certeza qué daños provocó el ataque y con un peritaje informático se podrá conocer cuáles fueron las vulnerabilidades del sistema, que según se especula podría tratarse de un ransomware. Un ransomware es un tipo de malware. ¿Qué es un malware? Un malware es un software maligno. ¿Habría la posibilidad de que por medio de un ransomware se secuestren datos? Claro que sí, por supuesto, esto pasa a diario en todo el mundo. Pero nadie conoce a ciencia cierta el tipo de ataque y su objetivo. De momento solo habrá problemas en la atención a clientes e inestabilidad en los servicios, dijo CNT. De este hackeo no ha habido fuga de información de nuestros clientes. Sin embargo, no descartamos otras posibilidades de la causa. Sin embargo, los expertos informáticos aseguran que los ataques seguramente continuarán intentando causar problemas en el sistema de CNT y la institución deberá bloquear todo tipo de acceso. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. ¿Has visto estos videos en YouTube? Se llaman algo así como tipo blanco despistado pide comida. Muy bien, entonces ahí vemos el punto de vista que CNT indica. Obviamente si ha habido un ataque, más allá de que se diga que ha sido a una parte, a la información, etcétera, pero la realidad es lo que dice ahí, ¿no? O sea, es a diario que ocurre esto a nivel no solamente del Ecuador, sino del mundo. Entonces la amenaza está ahí y no se sabe pues cuándo cualquier empresa puede ser víctima de un ataque de este tipo. Efectivamente, en primer lugar, la empresa CNT reconoció el ataque, reconoció fallas en su sistema de facturación. De hecho, hasta la fecha no se puede
pagar ningún servicio y han recomendado que no se realice el pago y que a todos los usuarios pues no nos van a cortar el servicio por falta de pago. Pero en definitiva el hecho ya se dio. El impacto que esto generó es bastante grave. ¿Por qué? Porque durante una semana la empresa no ha podido facturar. Las principales autoridades, incluida la ministra de Telecomunicaciones, afirmó que toda la situación está controlada. Le creemos a la ministra, pero realmente quisiéramos más información de cuál fue la realidad. ¿Qué pasó con la información de los usuarios? ¿Fue afectada? ¿No fue afectada? A pesar que ya el delegado de CNT en este programa dice que no ha habido afectación. Esperemos que sea así. Muy bien, Roberto, pero ¿qué podemos sacar de este estudio de caso? ¿Qué podemos aportar a todos los amigos que nos están escuchando? Muy bien, como tú lo has dicho, más allá de que sea en mayor o menor grado pues la afectación, vemos que un impacto hay. Inicialmente hay un impacto financiero, como tú dices, una semana, 2 semanas, no sabemos si será un mes que la empresa pues no tenga recaudaciones, no sabemos administrativamente y financieramente cómo esto le afectará a la empresa. Ventajosamente es una empresa del Estado que recibirá el apoyo del Estado, pero no es lo mismo una empresa privada, en donde obviamente muchas empresas viven del día a día y viven de sus recaudaciones. Entonces, que te dejen sin una semana, sin un mes de recaudación, pues simplemente te resta liquidez, y la liquidez, pues como sabemos, es la sangre que permite la vida de las empresas. En el reportaje se decía que sí, o sea, estos ransomware realmente están a la orden del día en los ataques, y vemos que no solamente se lo ha hecho en el Ecuador, sino que también se lo hace en el mundo, ¿no? Voy a compartir una información que son tips de algunas cosas que nos va a permitir ir haciendo un análisis y resaltando algunas cosas. Perfecto, muy bien, sigue nomás. Muy bien, ¿se ve ahí? Sí, hazle un poquito más grande nada más. Ahí. Ahí está, muy bien. ¿Sí? Bien, aquí está una información igualmente en base a lo que nos vemos que hay en los medios de comunicación, ¿no? Que realmente a CNT sí se le sufrió un ataque, ¿no es cierto? Si gustas, Roberto, si gustas puedes hacerle un poquito más grande para que se vean, para que los amigos que están viendo el programa desde su celular tengan eso, perfecto, ahí está bien. Gracias. Entonces, lo que ellos nos dicen es que no ha habido robo de información, sino que más bien ha sido un ataque a los sistemas informáticos que les afecta a sus sistemas de facturación, activación y recargas. Pese a eso, en otros reportajes se ve que incluso ya los ciberdelincuentes te mandan, ¿no? Como para decirle, por si acasito usted dice que no le hemos robado, pero aquí le mando la copia de la cédula de tal persona, Parra, ¿no? Así es. Y también le mando los datos y le mando todo eso. Entonces, la cosa es grave, no más allá de que digamos que sí o que no es tampoco el propósito poner en tela de duda eso, pero la realidad es que ocurren estas amenazas, y lo importante es que obviamente sepamos que nos pueden afectar obviamente a la parte física, como dicen, obviamente a sus equipos, pero también puede ser a la red o a su base de datos, ¿no? Y básicamente aquí vamos a ver que no solamente es en el Ecuador, sino que ya tenemos la información de que en España, en el Ayuntamiento de Castelló, ocurrió lo mismo. En un fabricante japonés que es Minolta, también ocurrió exactamente el mismo ataque. En una empresa pública de petróleos de Indonesia, la misma cosa. En la empresa de transporte de combustible de Brasil, la misma cosa. En el Departamento de Transporte de Texas, en Estados Unidos, también sufrió un ataque. Y Embraer, que es un conglomerado aeroespacial brasileño, también ocurrió un ataque de la misma naturaleza. Entonces, Roberto, no es una amenaza. Y yo creo que ahí la primera conclusión que debemos sacar es de que cualquier tipo de empresa, sea pública o privada, esté en Ecuador, esté en China, esté en Estados Unidos, esté en Inglaterra, cualquier empresa puede ser víctima de estos ataques. Esa creo que es la primera gran conclusión que podemos sacar del análisis.
Muy bien tu reflexión. Este momento los ciberdelincuentes están trabajando y están buscando a quién atacar. Yo te puedo decir que no solamente es a nivel empresa, esto también puede ocurrir a nivel de persona. A nivel de persona también pueden entrar a través de tu correo electrónico, a través de tu dispositivo y también te pueden robar información, también te pueden capturar información o te pueden decir, señor, ¿sabe qué? Tengo una información que a usted no le gustaría que se comparta en Facebook con sus familiares, con sus amigos. Así es que si no quiere que se comparta, págueme, hágame un depósito en la cuenta de Bitcoin. Eso ocurre a nivel de persona, o sea, ni siquiera a nivel de empresa, ¿no? Entonces, Efectivamente, y sobre todo la información que tenemos en los dispositivos móviles, en las computadoras. Justamente hoy día revisaba uno de mis correos y me envían mensajes de correo de supuestamente la dirección de un banco, pero mucho cuidado amigos, siempre por favor tomen en cuenta esta recomendación, siempre verifiquen ustedes quién es el que le envía, porque muchas de las veces ponen un nombre y el correo es, el dueño es otra persona, es un ciberdelincuente. Recuerden amigos, ningún banco, ninguna cooperativa pide información sobre sus datos personales, claves, así es que nunca proporcionen esa información, ni por correos, ni por WhatsApp, ni por cualquier medio de comunicación. Siempre las entidades financieras lo hacen eso en forma presencial. sí, entonces lo que nos hace reflexionar es que incluso a nivel personal podemos ya sufrir ataques de ciberdelincuentes que nos pueden robar o hackear nuestra cuenta de Facebook, nos pueden hackear nuestro correo electrónico, ¿sí? De tal manera que se roban tu correo electrónico y comienzan a mandar desde tu dirección electrónica correos a otras personas, ¿no? Entonces, todo eso puede ocurrir y obviamente les interesa muchísimo a empresas grandes, transnacionales, que la información pues puede costar muchos millones de recuperarla, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos ransomware que Ya, básicamente es el Roberto, software malicioso? aprovechando lo que tú acabas de decir, amigo, uno de esos motivos, como decíamos, la motivación de estos ciberdelincuentes pueden ser una parte económica. En algunos reportajes, en algunos noticieros salieron que supuestamente habían pedido algunos millones de dólares para dar una clave o dar un código para que pueda liberarse esa información que supuestamente estaba secuestrada. Pero no solamente puede ser el motivo económico, sino que puede ser crear el caos, crear incertidumbre, el atacar a un sistema de comunicaciones, porque recuerden que la CNT no solamente tiene el tema de la telefonía, tienen sus servidores de información de empresas, tanto públicas como privadas, de información del gobierno del Ecuador. Entonces puede ser, desde mi punto de vista, espero equivocarme, puede ser que el objetivo fue robar información de algún estamento del gobierno, de alguna empresa en particular, y nos ponen una cortina de humo indicando que querían un rescate. CNT informó que no han pedido ningún rescate, les creemos. Pero en el caso de que se dé, pues aquí existen otros puntos de vista para que puedan analizarlos. Muy bien, entonces un poquito los expertos en todos estos virus y toda la cosa pues saben, pero un poquito para entender lo que ocurrió en CNT es el ataque de este virus malicioso llamado ransomware, que lo que hace es básicamente capturar o encriptar la información de una empresa, le pone un candado, ¿no es cierto? Y para abrir ese candado, pues tienen una llave que está en manos de los ciberdelincuentes y esta llave es la que te dicen le vamos a entregar siempre y cuando nos pague tanto, ¿no es cierto? Piden un rescate por esa llave y por la información. Eso es lo que hacen este tipo de virus malicioso, pues están más o menos desde el año 2018, ¿sí? Ya en Estados Unidos, incluso por esta misma razón, ya en Estados Unidos es política de Estado el asunto de seguridad cibernética, ¿no? Porque como tú dices,
sí, pueden atacarle a nivel personal, pueden atacarle a una empresa pequeña, mediana, grande, pero también pueden atacar a países enteros, ¿no? Sí, y entrarse en la información de su seguridad a nivel institucional. Entonces, el impacto puede ser muy grande, ¿no? Como ya hemos visto que ocurre, ¿sí? Solamente para resaltar y tomar en cuenta algunos de estos software maliciosos que podemos encontrar, en realidad lo que hacen es entrar a tus sistemas y tratar de dañar tu hardware o simplemente pues afectar la información que tú tienes en tus dispositivos, ¿no? Tenemos virus informáticos, tenemos el gusano informático también que de muchos lo conocen, tenemos los troyanos, ¿sí? Que como su nombre lo indica, pues se disfraza de algo y tú simplemente no sabes que detrás de eso pues está un ataque, ¿no? Entonces, básicamente los troyanos hacen eso. Están los spyware y están los adware. Y finalmente pues están los ransomware, que es el que estamos analizando, ¿no? Estos son algunos de los 6 tipos de amenazas que existen, pero existen muchas más, ¿cierto? Estos son los más conocidos, si queremos llamarlos, ¿no? Pero en todo caso, las amenazas cada vez, como todo virus, van mutando, ¿no es cierto? Y se van haciendo diferentes porque sabemos que aparece el virus y aparece el antivirus. Entonces los ciberdelincuentes pues están viendo la forma de crear una nueva variante para que obviamente esos antivirus pues no los detecte, ¿no? Muy bien, aprovecho, Roberto, para saludar a los amigos que están conectados. Pilar Herrera, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Gracias por compartir, dice. Benna Soto, buenas noches, te saluda desde Quito, tema muy interesante. Manuel Mesías Manobanda, buenas noches. Clever, mi estimado, cordial saludos desde Guayaquil. Gracias, amigos, por estar conectados desde varias partes del Ecuador y de Latinoamérica. Sigue, por favor, Roberto. Entonces, existe estas amenazas, existe ya en las empresas cada vez más la idea de que pueden ser en algún momento atacados. La diferencia está en aquellas que ante eso ya toman acciones proactivamente y otras que no lo hacen, sino que esperan a que ya les ocurra y reactivamente se ponen a trabajar, ¿no? Pero lo que ahora tenemos que conocer, sobre todo los gerentes, los dueños de empresas y los responsables de las áreas de sistemas, es que el 26 de mayo de este año pues ya se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Protección de Datos del Ecuador. Esto salió como respuesta a un ataque que ya ocurrió en el año 2019, que recordemos que hubo la filtración de datos públicos de casi de 20 millones de ecuatorianos. Entonces, a raíz de eso, se promulgó el proyecto de ley y obviamente ya al 2021 ya está aprobada esta ley de protección de datos, ¿no? Esto en el Ecuador, miremos que recién en este año está aprobado. Esta ley ya en Europa ya existe, el reglamento de seguridad, de la ley de seguridad de datos ya existe, ya lo están manejando. En nuestro país se veía como no éramos competitivos justamente porque tampoco había esta ley, ¿no? O sea, nadie podía confiar que en el Ecuador sus datos iban a ser manejados de alguna manera técnica porque no había ningún marco que obliga a las empresas a tomar medidas. Ahora esto ya está. El periodo para la implementación de esto, dado en esta misma ley, es de 2 años. ¿Qué significa esto de 2 años? Que las empresas dicen, ok, ya sabemos que esto no es tan fácil, sabemos que incluso requieren recursos, entonces las empresas tendrán que presupuestar recursos para capacitar a su gente, para implementar herramientas tecnológicas, para implementar procesos, para implementar cultura organizacional, etcétera, etcétera. Entonces, han dado 2 años para adaptación y para la creación de todos sus sistemas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que quería hacer la reflexión es de que más allá de que la implementación va a ser en 2 años, ¿no es cierto? Eso significa que esta ley establece sanciones a aquellas empresas que incumplan. ¿Sí? Si bien va a haber un periodo de 2 años en donde posiblemente las sanciones no se van a hacer efectivas, pero de aquí a 2 años sí se van a hacer efectivas. O sea, si hoy día hubo un ataque, ahorita no te van a sancionar, pero en 2 años te van a decir, vea señor, usted hace 2 años no cumplió y ahora sí ya la ley está implementada y queremos que
que responda por el manejo de nuestra información, ¿no? En esta ley se establece que se va a instituir una superintendencia de seguridad de la información, ¿no es cierto? Eso significa, así como hay la superintendencia de telecomunicaciones para manejar el asunto de comunicaciones a nivel de telefonía celular, etcétera, también va a haber una superintendencia que posiblemente dependa del mismo Ministerio de Comunicaciones, dedicada a monitorear el cumplimiento de esta ley, ¿no? Un punto importante que se establece en esta ley como eje central es la responsabilidad proactiva. Habíamos hablado de que normalmente aquí en el Ecuador somos reactivos, que reaccionamos cuando ya nos roban el carro, cuando ya nos roban la información, cuando ya hubo un accidente fatal en una empresa, recién ahí reaccionamos. Entonces acá el punto central dice, señores, por si acaso esto no va a ser reactivo, esto ya tienen que ustedes estar trabajando en analizar sus riesgos, analizar sus amenazas, establecer sus procedimientos y ponerse a trabajar, ¿no? Muy bien, Roberto. A ver, tú acabas de decir algo sumamente importante. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a dar paso a la pregunta de nuestro amigo Johnny Jiménez, que está sintonizándonos. Se supone que cuando hacemos un estudio, cuando hacemos la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, tenemos que analizar, primero, identificar los peligros, medir, evaluar y hacer un mapa de todos los riesgos que están presentes. Entonces ahí viene la pregunta de Johnny Jiménez, dice, saludos Clever, buena información. ¿Lo de CNT era previsible? ¿Qué tanto? Sí, o sea, ya estamos hablando de que la amenaza está ahí, ¿no? Si hablamos en la teoría de riesgos, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de una situación inesperada que te puede afectar o impactar en tus objetivos, en tus operaciones. Ese es el concepto de riesgo. ¿Existía la probabilidad? Sí. O sea, cada vez esa probabilidad es mucho más frecuente, o la probabilidad ya no es tan remota como hace 20 años. Ahora la probabilidad es de que hoy día puede ser tú, mañana puede ser otra empresa, y esto cada vez va a ser mucho más frecuente los ataques, ¿no? Yo complemento ahí, Roberto, yo complemento lo que dice nuestro amigo Johnny. ¿Qué tan previsible era? Si hacemos un análisis de riesgo, ¿qué tan probable era que a CNT lo ataque? Altamente probable. ¿Cuáles son las consecuencias que se puede producir de un ataque de esta magnitud? Sumamente graves. Entonces, si tú multiplicas la probabilidad por la consecuencia y le sumas a la exposición, porque la CNT está expuesta todo el tiempo, tú sacas de esa ecuación, tú sacas que existía una alta probabilidad de que exista este ataque. No solamente ahora, sino desde hace algún rato atrás. El tema puntual es esto, amigos. ¿Qué hicimos nosotros como empresa o como CNT para evitar que esos ataques que son todos los días, son frecuentes? Amigos, para que tengan una relación, las empresas son atacadas millones de veces. Los hackers, las personas que están queriendo hacer daño, siempre están en continuo ataque a las instituciones que creen que pueden ser rentables. Este ataque puede ser de un grupo ciberdelincuencial organizado, puede ser de un niño, de un joven que esté en Estados Unidos, esté en Gran Bretaña, esté en cualquier otro país y esté jugando. O puede ser también de alguien o de alguna organización que quiera o que tenga algún fin económico, político, desestabilizador. Porque recuerden, aquí en el Ecuador, cuando hablamos del Ecuador, existe también la necesidad de hacer un análisis de los riesgos de las infraestructuras críticas. ¿Y cuáles son las infraestructuras críticas? Petróleos, comunicaciones, como CNT, todo el sistema carcelario. Entonces ustedes ya vayan dándose cuenta si es que esto puede ser parte de algo más
supremo, de algo superior, de alguna planificación que está fuera del alcance de las autoridades que todavía no lo están percibiendo. Muy bien, Johnny, espero que hayamos contestado tu pregunta. Sigue, amigo, por favor, Roberto. Resaltando lo que tú dices, en esta misma ley se establece lo que tú dices, ¿no? O sea, hay empresas mucho más críticas y a eso esta ley se vuelve mucho más obligatoria, ¿no? Sí, se menciona instituciones como en este caso la parte del Ministerio de Justicia. Imagínate lo que sería es que se roben la información de todos los casos de delincuenciales o lo que sea. La misma Contraloría que estamos viendo lo que está pasando, ¿no? O sea, es otra institución crítica. Entonces, claro, en esta sí dice, ok, si usted es este tipo de institución es obligatorio, o sea, de esto no tiene escapatoria, ¿no? Sí, y claro, como te digo, a nivel personal, si tú no quieres hacer nada, pues no hay problema, ¿no? Porque tú no manejas, o a nivel de empresa, hay empresas pequeñas que también manejan información de si tú quieres correr el riesgo porque no tienes mayor impacto, pues no hay problema, pero hay otras empresas, como tú le dices, que el impacto es alto, que incluso puede ser a nivel estratégico del país, ¿no? En este sentido, esta ley establece que se debe de alguna manera crear un rol dentro de la empresa, que es el delegado de protección de datos, que normalmente esto debería estar en el área de sistemas, ¿no es cierto? Que normalmente es el responsable de sus procesos de seguridad de la información, ¿cierto? Si ya la empresa tiene procesos de seguridad de la información, pues esta persona es la que va a tener este rol que es definido por esta ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer este delegado? Básicamente hacer gestión y que se cumpla todos los procedimientos, todas las actividades dentro de la organización, pero también va a servir de enlace, dice, con los organismos de control, de tal manera que ya más adelante, pues el organismo de control comenzará a pedir reportes, comenzará de alguna manera a pedir evidencias de que la empresa está haciendo en forma proactiva, ¿no es cierto? Y será la persona que esté cooperando con estas autoridades de protección de datos a nivel institucional. ¿Cuáles son las medidas que esta misma ley recomienda? Básicamente lo que habíamos analizado, ¿no? Se debe hacer un análisis de riesgos, en donde analicemos la frecuencia, la probabilidad, la exposición, ¿no es cierto? Y definamos sobre qué ya la empresa tiene medidas adoptadas y sobre qué le falta todavía realizar, ¿cierto? Entonces, básicamente es obligatorio hacer un análisis de riesgo y una evaluación de impacto, analizar las vulnerabilidades y también establece que en el caso de que tú tengas algún ataque, que tengas alguna incidente, se deban comunicar a este organismo de regulación, ¿no? Dice que se dará obviamente 3 días en primera instancia para notificar a la autoridad de protección de datos y al titular hasta máximo 5 días, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las sanciones? Esto es un punto importante y realmente voy a resaltar esta partecita que creo que es algo que los dueños de las empresas, sobre todo, y la gente que nos escucha aquí, pues es importante que les haga conocer a ellos porque va a impactar de forma muy significativa en su patrimonio, en su liquidez. Dice que en el caso de incumplimiento de esta norma, o sea, la norma te dice, señor, tiene que hacer un análisis de riesgos. Si usted tuvo pérdida de datos de sus clientes y usted no demuestra documentadamente que hizo gestión en este sentido, más o menos es lo mismo que en seguridad y salud ocupacional. Te van a mandar un inspector, te van a decir, a ver, señor, usted tiene política, conocían la política, tiene procesos, hacía inspecciones, tiene esto, entregó los equipos de protección, muéstreme. Y si tú al final dices, no tengo, al final te dicen, usted tiene responsabilidad patronal. Algo parecido va a ocurrir aquí. Te van a decir, usted tiene responsabilidad porque no ha cumplido con la ley. Por lo tanto, a usted se le aplica esta multa, ¿no? Y la multa dice que va a ser de entre el 0,7 y el 1%, calculada, pero sobre el volumen del negocio. El volumen del negocio significa todos sus ingresos. Entonces, imagínate. De los ingresos, me imagino que de los ingresos anuales. Dice, porque ingresos, dice, no, correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior a la imposición de la multa. O sea, la declaración del año anterior. Si tú tuviste ahorita un evento y no demuestras que hayas protegido tus datos y los de tus clientes, sobre todo, porque obviamente esto va orientado a proteger la información de tus clientes, sobre todo.
te van a decir, ok, si usted tuvo ventas o ingresos por $1 millón, pues le va a tocar pagar entre 70 y $100,000 de multa, ¿no? Bastante crítico porque puede afectar, ojo, que las ventas no significa que sea la utilidad, ¿no? Eso, mucho cuidado. Pues te digo, no habla de la utilidad, habla de tus ventas brutas, ¿no? Entonces, $1 millón, estamos hablando de 100,000, pero si tú tienes, acuérdate que en el sistema bancario, que es un sistema crítico, tú tuviste ingresos en la banca por 400 millones, el 1% de 400 millones, estamos hablando de que es alrededor de $4 millones, ¿no? O sea, impresionante el costo, o sea, la multa que te pueden generar. Y aparte de eso te pueden hacer quebrar, porque si te cobran la multa, aparte de que te robaron la información, te cobran la multa es para que cierres la empresa. Sí, eso te digo, o sea, dependiendo del tipo de empresa, para una empresa $100,000 no puede ser mucho, pero para otra empresa, pues con $100,000 de multa le quiebras, ¿no? Entonces, sí es preocupante esta situación. Entonces, claro, o sea, ahorita está la ley y obviamente viendo la importancia de esto que está ocurriendo a nivel mundial, pues lo más importante es que no seamos reactivos, sino como la misma ley dice, o sea, apliquemos el principio de proactividad y de decir, si en algún momento soy atacado, me va a tocar pagar $100,000. Preferiblemente ahorita gasto 5,000 o 10,000 y pongo todo mi sistema de protección funcionando, ¿no? Bueno, Entonces, porque también hay gente que dice, bueno, prefiero pagar la multa. No sé si te ha tocado conversar con gerentes que piensan de esa manera. Sí, lo que pasa es que la multa, como vemos ahorita, ¿no? Más o menos tú debes estar más al tanto, pero creo que un fallecimiento por negligencia en el trabajo creo que está por $100,000 o $150,000, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la comisión de evaluación y de los atenuantes, agravantes que existan. Para eso existe esa comisión de evaluación en el IES, para esas multas. Fuera de lo que es del Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero también recuerden que una cosa es la multa y otra cosa son las repercusiones legales y penales que pueden tener también, ¿no? Entonces, también es otro punto que también tenemos que tener muy en cuenta en este caso, ¿no? En todo caso, aquí dice, no obstante, las recomendaciones a tener en cuenta serían que se debe tener un registro, o sea, esta ley habla de que debe tener un registro de las actividades de tratamiento, o sea, tienes que tú demostrar documentadamente qué es lo que estás haciendo. Y en esto es importante que las normas ISO, de alguna manera, pues lo que orientan a las empresas es a que dejen evidencia de que están cumpliendo ciertas actividades, ¿no? Porque, claro, tú puede ser que sí estés haciendo muchas cosas, pero a la hora de la hora no tienes con qué demostrar, ¿sí? Entonces, es una buena práctica que en las empresas se tenga un sistema, ese sistema de alguna manera orienta para que se documenten aquellas evidencias que te van a servir para una auditoría en este caso, o en este caso pues para demostrar ante la ley que tú los has estado cumpliendo, ¿no? Y los análisis de riesgo, ¿no es cierto? Para hacer o demostrar que tienes un plan de protección. ¿Cuáles son algunas de las acciones de protección? Hay muchísimas, aquí solamente estoy enumerando, ¿no es cierto? Hay que hacer obviamente el análisis de impacto al manejo de la información, el asunto de manejo o identificación de riesgos, la gestión de este reglamento, porque en este reglamento van a haber varios puntos, ¿no es cierto? Y lo importante es que la empresa saque a blanco y negro y diga, ok, para este punto que pide la ley, yo ya estoy cumpliendo con esto, para este punto estoy cumpliendo. Es una buena práctica las auditorías, así como se hace la auditoría financiera, que es obligatoria, ¿no es cierto?, que hagan las empresas una vez al año de sus estados financieros. Es una buena práctica que deben las empresas hacer, que hagan una auditoría de sus sistemas de seguridad informática, ¿no? Que lo hagan unas terceras personas, porque no es una buena idea que lo haga el mismo personal del área de sistemas, porque en este caso son juez y parte. Lo importante y lo saludable para un gerente de una empresa, un dueño de una empresa, es contratar una empresa externa y decirle, quiero que me haga usted un análisis de vulnerabilidad de mis sistemas de seguridad de la información. Y no solamente es saludable para la institución, sino para el mismo representante legal. Sí. Porque muchas de las veces escuchar a los mismos internos, bueno, existen auditorías internas, eso se hace periódicamente ya en las empresas grandes, a las empresas que ya tienen implementado un sistema de gestión.
pero siempre es bueno escuchar un externo que viene con otra visión, con otras experiencias, viene con otros puntos de vista que siempre es indudable que les va a aportar. Entonces hay varias herramientas, ¿no es cierto? Aquí tenemos cómo evitar. Una recomendación general que quisiéramos hacerles a todos nuestros amigos que están interesados en esto es que a nivel de sistemas, un punto importante que tienen que gestionar es que la seguridad informática no solamente tiene que ser entendida por el personal de sistemas o de tecnología de la información. Yo creo que la responsabilidad del área de sistemas es crear cultura en todas las áreas de la organización y en todas las personas, ¿no? Y obviamente crear cultura significa decirle, señores, existen las amenazas aquí en la empresa, existen ya estas vulnerabilidades y ustedes pueden ser aquellas personas que abran ventanas sin querer a que seamos mucho más vulnerables. Así es que les recomendamos que tomen en cuenta todas estas medidas de seguridad, ¿no? Y ahí va donde algunos sistemas ya lo piden, ¿no es cierto? En BASC ya te piden una política de seguridad de la información. Obviamente en ISO 9001, 14000, 45000 no te piden eso porque están orientados a cada uno su enfoque, pero en la 27000 ya te dicen que usted debe tener una política de seguridad de la información y con el mismo concepto de las otras normas dice que debe ser socializada, que tiene que ser implementada y que tiene que ser verificada a través obviamente de inspecciones de auditoría para saber si la gente realmente está cumpliendo en su puesto de trabajo con las políticas que el área de sistemas ha recomendado, ¿no es cierto? Entonces, aquí les vamos a mostrar de alguna manera cómo evitar los software maliciosos, que esto debemos conocerlo, como digo, incluso a nivel personal, ¿sí? Que es más o menos las buenas prácticas que tú nos decías. Si te llega un mensaje diciendo, señor, tenemos que pagarle una cuentita que queremos darle, por favor, denos su número de cuenta, o te dice, abra, porque aquí tiene un cheque para cobrar. Entonces, hay varias formas que si tú no estás preparado de antemano o mentalizado, vas a cometer el error de abrir esa ventana, por esa ventana pues se van a meter a tu sistema y si estás en el sistema de tu empresa se van a meter a tu red y obviamente estás abriendo tú una puerta para que el sistema de toda la empresa pues sea vulnerable, ¿no? Y Roberto, normalmente cuando te mandan ese tipo de correos, te dicen vamos a actualizar los datos y te mandan del correo, te mandan a una página y en esa página entre comillas van a actualizar los datos, pero lo que están haciendo es robando tu información. Recuerde, amigo, si es que viene una página en donde dice vamos a actualizar información de tu cuenta bancaria, automáticamente sin pensar dos veces elimina el correo. Sí, entonces, yo todavía conozco empresas que son clientes míos, que son empresas medianas, que todavía les cuesta pagar el antivirus. A ese nivel llegamos, ¿no? O sea, dicen, vean, no, y mejor así póngale uno hackeado, póngale uno así nomás, o déjele nomás. O sea, lamentablemente no existe conciencia y no queremos invertir ni siquiera en un antivirus. Yo ahora no concibo que alguien puede tener una computadora y puede navegar en Internet sin tener un buen antivirus. Así es, efectivamente. O sea, la medida básica, ¿no? Esto es más o menos como salir a la calle sin mascarilla. Sí, o sea, salir a la calle ahorita sin mascarilla o querer irte a dar la vuelta por el parque metropolitano ahorita, ¿no? O sea, más o menos estás realmente súper vulnerable a cualquier tipo de ataque, ¿no? Entonces aquí les damos algunas recomendaciones. Dice, preste atención a las advertencias de seguridad de su navegador. En lugar de hacer clic en enlaces de un email, escriba directamente el URL de un sitio web confiable en la barra de su navegador. No abra los archivos adjuntos de los emails a menos que sepa quién se los envió y de quién se trata. Pero a pesar de que incluso esto, como te digo, ya te hackean tu cuenta y te mandan de la cuenta de Clever Parra y tú como obviamente conoces a Clever Parra, hables del correo enviado por Clever Parra, pero el problema es que esa cuenta de correo ya está hackeada, ¿sí? Entonces ya es hasta esto ya no se puede saber, ¿no? Si es que realmente, ¿cómo saber que la cuenta de mi amigo no está hackeada o si está hackeada, ¿no? En ese caso, Roberto, en ese caso puntual que tú acabas de decir, lo más importante es, por ejemplo, si llega un correo mío,
y te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por una enfermedad y necesito tanto de dinero. Eso es una alerta. Llama a la persona que te envió, entre comillas, el correo y confirma telefónicamente. Existen muchos casos en donde, por ejemplo, a través de las redes sociales también se comunican con nosotros y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy viajando a Ecuador o estoy viajando a tal país y lamentablemente tuve un problema de aduanas y mi equipaje está llegando en el vuelo tal, pero por favor ayúdame porque tengo que pagar $400, $800 y te mandan un número de cuenta para que supuestamente tú le ayudes a ese amigo o ese familiar. Y ese familiar realmente ni siquiera ha pensado en salir del país. Ellos están en Europa, en Estados Unidos, y cuando tú les llamas a confirmar, dicen, no, ¿sabes qué, hermano? Yo no te he escrito, yo no soy el que está haciendo esto. Mucho cuidado con eso. Sí, como tú dices, hoy en día con la pandemia y con el gran auge que ocurrió en la parte de manejo de la información a través ya de medios digitales y de redes sociales, en las mismas redes sociales, a través de los grupos, también están estos ciberdelincuentes y están obviamente cazando y mandando información, decirle, a ver, ¿sabe que tengo este programa? Y mucha gente dice, ah, qué interesante, ¿por qué no me manda? Y dice, ok, mándame su correo electrónico. Y estamos entregando pues el correo electrónico a cualquier persona y después no nos asombremos que ese correo electrónico pues ya esté hackeado y ya esté robada la dirección, ¿no? Ya, Entonces, aparte de lo que acabas de decir, Roberto, quisiera también aprovechar del tema del celular. Existen bandas que se dedican al momento a hackear los datos a través del WhatsApp. Entonces, amigo, por favor, si es que te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que me envíes el código que te acaba de llegar, por favor, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú el momento que le estás mandando el código que te piden que le envíes, le estás dando la puerta a tu teléfono a través del WhatsApp. Eso ya ha ocurrido a algunos amigos, amigas mías, así es que eso les comparto para que por favor tengan cuidado. entonces aquí, como vemos, hay varias recomendaciones que, como digo, primera tarea básica que deben hacer el área de informática o de sistemas o de tecnología de la información es indicarles cuáles son las prácticas, las políticas que todo el personal que maneja dispositivos, ¿no? Llámese celulares de la empresa, llámese computadoras de la empresa, peor aún, notebook de la empresa que salen de la empresa y que obviamente salen a conectarse en redes sin ninguna seguridad, deberían cumplir, ¿no es cierto? Esta es otra práctica que muchas empresas ahora ya lo hacen, pero que no es muy común, a pesar de que es algo básico que también lo deberían hacer, ¿no? Tener copias de seguridad. Por ejemplo, para el caso de CNT que dice la primera buena práctica que le salvaría el que le hayan robado la información, más allá de que obviamente estarían incumpliendo con esta ley, porque no le estamos dando seguridad a la información de nuestros clientes, pero no están perdiendo, ¿no es cierto? Es tener un respaldo de esa información. O sea, le podríamos decir, ok, ¿sabe qué? No hay problema que me haya robado, quédese nomás con esa información, porque yo acá tengo mi respaldo. En primera instancia sería nuestra acción de cobertura, ¿no? Pero con esta ley ya no solamente es que tú tengas respaldada la información, sino que le des seguridad. O sea, salvaste una situación que es que no perdiste, pero en cambio estás perdiendo la confidencialidad de la información de tus clientes, que eso ya no lo puedes evitar, ¿no? Y ojo, no sé si es que esta ley nueva llegaría tal vez a alguna sanción penal, algún juicio penal, administrativo, no sé. Obviamente, dependiendo de la implicación que esto conlleve, pues puede llevar incluso a aspectos penales, ¿no? Si después se demuestra que por la información que te robaron, pues después le robaron a los clientes, o sea, ya te van a demandar y te van a decir, señor, o sea, yo tengo estas pérdidas por su responsabilidad. Entonces ahí, obviamente, dependiendo de la implicación, ya se puede convertir esto en una implicación penal o legal, ¿no? O por mi negligencia. No protegí los datos del cliente, el cliente le perjudicaron y hasta puedo salir involucrado en un caso sí, de robo de información. Sí, simplemente el argumento es, señor, usted me pidió la información y aquí hay una ley donde usted debía haber protegido y no protegió y por eso yo sufrí este perjuicio o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí igual cómo detectar el software malicioso.
nosotros ya nos podemos dar cuenta, dice, funciona lentamente, funciona mal, o le aparecen mensajes de error repetitivamente. Sí, normalmente cuando nosotros antes no teníamos antivirus, decíamos, ¿qué le pasará a la computadora que está bien lenta? Mira que ya estabas contagiado de virus, ¿no es cierto? Sí. Ahora, obviamente, ya no tenemos problemas porque creo que ya culturalmente las personas ya, al menos el antivirus, ya entendemos que es algo básico que debemos tener en nuestros equipos informáticos, ¿no? Y obviamente, ya si ya tienes una contaminación con este tipo de software maliciosos, pues ya cuál es la forma de revertir eso, ¿no? Pero esto como que ya, si ya te contagiaron, puede ser que ya tengas un impacto que te genere pérdida, ¿no? Yo creo que lo más importante es, como la misma ley lo dice, hay que ser proactivo, porque la parte proactiva o preventivo va a ser mucho menos costoso que ya hacer cualquier acción para revertir un ataque, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí existen también acciones para librarse de estos software, pero creo que tenemos que orientarnos mucho más a la parte de acciones preventivas que deberíamos tomar, ¿no? No sé si es que tenemos alguna pregunta, Clever, en este sentido. Muy bien, no sé si vas a dejar de compartir para... Sí. Muy bien, deja de compartir la pantalla, Roberto. Eso, perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a saludar a todos los amigos que están ahí. Vamos a revisar sus preguntas. Recuerden, amigos, estamos ya en la parte final del programa, así es que si tienen alguna pregunta, lo hacemos a través del Facebook. Dice Johnny Jiménez, gracias, Clever, 100% resuelta la inquietud. El Johnny dice, saludos desde Tonsupa, Esmeraldas. Muy bien. Ve, nuestro amigo está de paseo, creo que está de vacaciones allá disfrutando de la playa. Muy bien, Johnny. Esa es la actitud. Muy bien. Vamos llegando a la parte final y no quisiéramos terminar este programa sin darles una muy buena noticia. Estamos planificando y vamos a ejecutar con nuestro amigo Roberto una certificación internacional. Ustedes pueden observar en sus pantallas, es una certificación internacional como auditor líder en sistemas de gestión de la seguridad de la información. Entonces ustedes observan acá en la parte de arriba, tienen el nombre de la certificación y esto es avalado por el ERCA, el Registro Europeo de Auditores Certificados. Si ustedes desean inscribirse, aquí ustedes tienen el número celular de WhatsApp. ¿No se está viendo la información, Cleber? Sí se ve. Sí se ve, sí está ahí. Justamente aquí también ustedes tienen un correo, es info@sde.es y el número es del 593-9588-44488. Muy bien, Roberto, ¿qué les podemos dar de primicia sobre esta certificación? ¿Qué les podemos adelantar? Bueno, en la certificación es muy interesante hacer un curso de auditores internos, de auditores líderes, mejor dicho, porque les vamos a dar las pautas. Primero, ampliar un poco más de la información que vimos del día de hoy, ¿no es cierto?, para darles las pautas de qué es lo que se debe controlar en las organizaciones y sobre todo el que todo esto que estamos hablando de seguridad de la información pues se lo haga de una manera estructurada, ¿no? Y creo que la norma ISO 27001 a nivel mundial, pues con ya experiencias de empresas en todo el mundo, ha elaborado estas buenas prácticas y sobre todo el anexo A, en donde a la empresa le va a dar toda una referencia muy amplia de qué nomás debe considerar dentro de una organización. Y también tenemos la ISO 27002, donde también nos da buenas prácticas de excelencia en seguridad de la información. Entonces, van a tener muchísima información para poder implementar en primera instancia en sus organizaciones y luego ya poder incluso realizar las auditorías que yo les decía en forma interna o incluso hacer auditorías ya en forma externa, ¿no? a los sistemas o a los procesos de seguridad de la información. Entonces,
Creo que va a ser muy, muy productivo en este ámbito y más aún lo importante también es de que es un curso avalado internacionalmente, pues, y la garantía de IPS que lo da en todos sus cursos, ¿no? Muy bien, mi querido amigo. Recuerden, el curso lo iniciamos el 16 de agosto del 2021. Si estás interesado, aquí en la parte de abajo ustedes están observando a través del Facebook y de YouTube, porque recuerden que este programa también se sube al YouTube. Y ustedes tienen los números, el número en donde pueden inscribirse y también tienen el correo. Muy bien, amigos, antes de darle paso a nuestro amigo Roberto, quiero también solicitarles, recuerden que todos estos programas de seguridad integral, de salud ocupacional, de prevención de riesgos laborales, de seguridad ciudadana, de prevención de factores de riesgo psicosocial, todos esos programas están en YouTube. Ustedes ingresan a YouTube, ustedes observan en la pantalla, ingresan a YouTube, ponen Clever Parra _seguridad y salud e ingresan a la página de YouTube nuestra. Aquí, por favor, les pido que se suscriban, que compartan la información. Aquí ustedes tienen todos los videos que hemos hecho durante toda esta temporada. Tienen a su disposición más de 70 videos sobre diferentes temas. Así es que, amigos, les invito, anímense, ingresen a nuestra página. Existen videos sumamente interesantes que les va a servir tanto en la vida personal como en la vida profesional. Muy bien, antes de despedirme, recuerden, el día martes tenemos un conversatorio, tenemos la presencia de Arturo Grandón desde Washington. Él es el CEO del Security College. Vamos a tener también la presencia del coronel Arturo Dávila Mera. Es un doctor en ciencias de la seguridad. Es rector de una universidad a nivel mundial. Y vamos a hablar sobre la seguridad de la información en infraestructuras críticas. Así es que, amigos, si es que les interesa ese tema, pues vamos a estar con Edison Cadena analizando qué es una infraestructura crítica, cómo se debe proteger esa información y qué impactos tiene a nivel táctico y a nivel estratégico para la seguridad de los estados. Muy bien, mi querido amigo Roberto, agradeciéndote mucho por tu presencia, tu mensaje positivo final, querido amigo. Gracias, Clever. Bueno, solamente pues queriendo resaltar lo importante de este tema, lo importante de los sistemas de las organizaciones y esperando, la motivación es justamente de que esto se le dé la importancia que se lo merece en las empresas y sobre todo en la sostenibilidad empresarial para nuestro país, ¿no? Muchas gracias también, Clever. Muy bien, amigos, recuerden que nuestro programa tiene una misión fundamental: apoyar a Latinoamérica, a toda Hispanoamérica, en el fortalecimiento de la cultura de prevención de riesgos laborales, ciberseguridad. Nuestra motivación es contribuir a la sociedad con estos temas que son de impacto, son de actualidad. Les agradecemos mucho a todos quienes se han conectado, a quienes han compartido la información y a quienes han intervenido y han participado. Así es que, amigos, nos vemos este martes con ese tema que ya les comenté. Recuerden, el próximo domingo también vendremos con un tema acerca de seguridad y salud en el trabajo y de sistemas de gestión. Muchas gracias, mi querido amigo Roberto. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.